Se dice que los sucesos paranormales tienen una alta probabilidad de ocurrir durante la noche, momento en el que muchas personas gustan de jugar videojuegos, por lo que algunos de estos gamers han vivido anécdotas bastante inquietantes, y es por eso que a continuación escucharás algunas de esas historias. Hace algunos años solía jugar Xbox con un grupo de amigos que conocí por internet. Aunque todos éramos de distintos estados de la República Mexicana, nos poníamos de acuerdo para jugar Gear 5 en línea. Casi todas las noches jugábamos juntos hasta altas horas de la madrugada. Una noche nos estábamos despidiendo, cuando uno de mis amigos se quedó callado súbitamente. Los demás preguntamos si le había ocurrido algo. Titubeando y con una voz inquietante, pidió que nos quedáramos conectados un rato más para poder hablar con nosotros. Insistimos en saber qué le había pasado, a lo que respondió que estaba escuchando unos gritos desgarradores que venían del edificio frente al suyo, y no quería ir a su habitación, pues tenía que subir por unas escaleras en las que había una ventana, la cual estaba abierta y daba justo al edificio antes mencionado, por lo que temía ver o escuchar algo peor de lo que estaba pasando ahí. Bromeando, le dije: «No te preocupes, seguramente tus vecinos la están pasando muy bien». Y él me dijo: No es eso, se escuchan unos gritos muy feos, como si fuera un exorcismo, algo así como en las películas. Todos nos quedamos sorprendidos, pero le dijimos que no podíamos escuchar nada más que su voz, a lo que él nos dijo que enviaría un audio al grupo que teníamos en el chat de Facebook, el cual puedes escuchar a continuación. Como puedes comprobar, se escuchan unos gritos aterradores, como si fueran dos voces gritando a la vez, justamente como dijo mi amigo, como suele escucharse en las películas de terror cuando hay posesiones o un exorcismo. Después de escuchar el audio, decidimos quedarnos para que se sintiera acompañado, o al menos escuchara nuestras voces. Incluso bromeó diciendo que si le llegaba a pasar algo, le contáramos a su familia. Algunos días después, le contó a su madre lo que había pasado, y ella, sin dudarlo, le respondió que era muy posible que hubiera escuchado algo sobrenatural, ya que en el barrio se decía que en ese lugar realizaban trabajos y rituales, que incluso algunos vecinos habían visto que se reunían grupos de personas que no vivían cerca de la zona, o al menos no eran conocidos por los habitantes de la colonia. También nos enteramos que en distintos lugares del país se escucharon gritos y lamentos muy similares a lo que escuchamos esa noche. Incluso puedes encontrar esos audios si buscas lo siguiente en YouTube: gritos 5 de enero de 2021. Nunca supimos si fue solo una coincidencia o si ese día algo se manifestó a lo largo del país. Esta historia es completamente real y le sucedió a mis amigos y a mí, el creador de este video. Esta historia me ocurrió hace tiempo. Siempre me han gustado los videojuegos, en especial los de terror, pero desde que empecé a trabajar me resultaba un poco difícil encontrar tiempo para jugar.
Me di cuenta que, como todos dicen, cuando por fin tienes el dinero para comprar tus juegos, no puedes jugarlos. Aún así, hacía lo posible por encontrar un espacio. En esa época, se lanzó un videojuego llamado The Evil Within, lo cual resultaba muy emocionante para mí, pues quien estaba encargado del proyecto era el mismísimo Shinji Mikami, quien también desarrolló el perfectamente conocido Resident Evil, por lo que tenía altas expectativas de este título, y lo esperé con ansias hasta que por fin fue lanzado. Esa noche tenía planeado llegar a jugar desde que saliera de trabajar. Me estaba pareciendo muy interesante, con muchos aspectos terroríficos, hasta que llegué a enfrentar a uno de los jefes del juego, que gracias a esta anécdota me causó terror y miedo real por muchos días. Si has jugado este título, sabes perfectamente cuál es este enemigo, conocido como Laura. Es una especie de ente con forma humanoide, con cabello largo que cubre su rostro, que se desplaza corriendo como una araña con sus enormes garras, y mientras lo hace, emite unos gritos desgarradores. Pensé que los gritos de Laura eran demasiado reales, lo cual llamó mucho mi atención y despertó aún más mi interés en el juego. Pero llegó el punto en que me pareció que los gritos no provenían del juego. Puse pausa por un momento, para analizar mejor lo que estaba escuchando. Mi habitación tenía una ventana que daba hacia la calle, por lo que podía ver y escuchar lo que pasaba a varias cuadras. Los gritos volvieron, pero eran más fuertes, parecían venir de la calle. Me acerqué a la ventana para escuchar mejor o ver si algo estaba ocurriendo. En ese momento volví a escuchar los gritos, pero esta vez eran un poco más tenues. Escuchaba perfectamente de dónde venían, pero en ese punto no había absolutamente nada. Entonces recordé lo que la gente mayor suele decir sobre la Llorona, que si la escuchas cerca es porque está lejos, pero si la escuchas lejos es porque está cerca. Hubo un silencio que me heló la sangre, pues no escuché absolutamente nada. Sentí como un escalofrío invadió mi cuerpo. Volví a escuchar el grito y entré en pánico, pues ahora lo escuché muy despacio. De inmediato pensé que seguramente era la Llorona, y si era cierto lo de los gritos, seguramente estaba acercándose a mi hogar. Apagué todo al instante, la televisión, la consola, incluso la luz. Aunque estaba aterrado, por alguna razón pensé que si esa mujer estaba cerca, lo mejor es que no supiera que estaba despierto. No quise esperar a escuchar esos gritos, por lo que me aferré a mi celular y puse la música a todo volumen. No dormí en toda la noche, pues al cerrar los ojos venía a mi mente un aterrador rostro femenino, algo así como Mary Shaw, la bruja que aparece en la película El Títere. No pude volver a jugar por meses, pues los gritos de Laura me recordaban a lo que había escuchado aquella noche. Por mucho tiempo creí que tal vez había sido una especie de paranoia provocada por lo concentrado que estaba en el juego en ese momento, hasta que le conté esta historia a una chica que conocí, quien vivía cerca de la calle donde escuché aquellos gritos. Aún no le decía dónde había ocurrido, y ella me interrumpió para decirme que hacía varios meses que había escuchado algo similar cerca de su casa. Nunca supe qué fue lo que pasó aquella noche, solo tengo muy claro que ocurrió algo, y no fui el único que pudo escucharlo. Esta historia nos sucedió a mi hermano y a mí. Tal vez no sea muy aterrador, pero en su momento nos causó una gran inquietud. Poco después del lanzamiento de la Xbox 360, mi madre nos regaló una consola, la cual solía usar para castigarnos. Si alguno se portaba mal o tenía bajas calificaciones, nos castigaba a los dos, quitándonos la consola hasta que ella lo considerara correcto, o cuando subiéramos nuestras calificaciones. De vez en cuando nos permitía jugar, pero por un tiempo muy limitado, y cuando ella lo indicara debíamos regresarla para que volviera a guardarla. Como es de esperarse y por el desarrollo de esta historia, eso no nos detuvo. Aunque la casa era un poco grande, más temprano que tarde descubrimos el escondite, así que cuando sabíamos que ella tardaría en llegar a casa, aprovechábamos para jugar a escondidas. Siempre que tomábamos la consola sin su consentimiento, cerrábamos la puerta desde dentro. De ese modo, al llegar tenía que tocar la puerta, y así nos daba el tiempo suficiente para que uno la escondiera nuevamente y el otro abriera la puerta. Esta estrategia parecía infalible, pues incluso poníamos 1 o 2 ventiladores a la consola para que no se calentara, y al volver a guardarla pareciera que no pasó nada. Hasta que un día, mientras jugábamos, escuchamos que mi madre había llegado, pues escuchamos sus pasos acercándose a la casa.
mientras sacaba las llaves para abrir la puerta. Al escucharla, pausamos el juego de inmediato y nos volteamos a ver el uno al otro. Mi hermano dijo: «Espera, voy a ver». Regresó asustado, diciendo un súbito: «No ha llegado». Me resultó difícil creerle, por lo que decidí ir a la puerta para confirmarlo, pues había escuchado claramente los pasos acercándose y el particular sonido de las llaves al agitarlas. Mi hermano fue detrás de mí y al llegar a la puerta dijo: «¿Ves? No ha llegado». Me quedé muy sorprendido y pregunté: «Pero tú también escuchaste, ¿cierto?». A lo que respondió casi literalmente: «Sí, escuché sus zapatillas y que venía sacando las llaves para abrir». Confirmamos que los dos habíamos escuchado exactamente lo mismo, por lo que decidimos guardar la consola, pensando que podía ser una señal para hacernos sentir mal de lo que estábamos haciendo, aunque nos causó cierto temor e inquietud, pues no había explicación de lo que había sucedido, o al menos no la encontrábamos. Mi madre llegó mucho después. Traía puestos unos tenis. En cuanto lo notamos, mi hermano y yo nos miramos fijamente, sin pronunciar palabra alguna. Ella nos preguntó cómo estuvo nuestro día y solo contestamos el clásico: «Muy bien». No nos atrevimos a contarle, porque tendríamos que revelarle que habíamos desobedecido su castigo. Años después, cuando ya había pasado el peligro de que se molestara, le contamos la historia. Solo sonrió y dijo: «Era su conciencia». Si el video te gustó, no olvides suscribirte y dejar tu like. Si tienes alguna historia aterradora que contar, siéntete libre de dejarla en los comentarios.